Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast, transmitiendo desde Lake Street, en el centro, en el corazón de la ciudad de Chicago. Detrás de nosotros el icónico, el ya tan conocido Chicago Theater, que es digamos, el centro de todas las fotografías de esta avenida no tan conocida en Chicago. Bueno, elegí este lugar precisamente para introducir antes les platico que en el pasado mes de abril inauguramos una serie de webinarios titulados Dream Factory, apreciación del cine latinoamericano. Dentro de estos webinarios invitamos a directores latinoamericanos que nos hablaron, nos compartieron sus perspectivas estéticas, sus procesos de realización, sus impresiones y la actualidad acerca del cine latinoamericano. Y en esta ocasión quiero presentarles este webinario de Alejandro Molina, dirigido por Alejandro Molina, director de cine mexicano que tuve el gusto de conocer el año pasado dentro del marco del Chicago Latino Film Festival. Y tuve el gusto de entrevistar, que por cierto la entrevista está en Spotify. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas y revises las impresiones de aquella entrevista, ¿no?, del año pasado. Este año inauguramos esta primera edición de Dream Factory y nos comparte esta clase magistral titulada Hacer el cine posible. Y elegí precisamente este teatro, que es icónico y que por cierto ahí está el palco que utilizó Al Capone, porque Alejandro Molina nos comparte la perspectiva, las bases fundamentales, teóricas y filosóficas, simbólicas, estéticas, que tienen que ver con el cine independiente. ¿Cómo surge el cine independiente? ¿Cuáles son sus fundamentos? En contraposición precisamente al cine de industria. En este webinario, Alejandro Molina nos habla, hace un recorrido histórico y nos comparte su propio método de realización cinematográfica que imparte en su escuela de cine Arte 7 en Querétaro. Es decir, están frente a un webinario que tiene base académica, tiene base formativa, tiene base pedagógica. Con lo cual, este webinario yo lo califico como un curso de cine en formato de podcast o en formato de webinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, Alejandro Molina nos habla, ¿no?, de esta génesis y nos comparte el proceso de realización de sus anteriores películas y de los próximos proyectos que tienen en puerta. También antes de dar inicio a este webinario, antes de que vayas y te formes y aprendas un poquito más acerca del cine latinoamericano de voz de sus directores, te quiero comentar que recién acabo de subir el set de entrevistas que realicé en el Chicago Latino Film Festival en este 40 aniversario de este año, 2024. Y bueno, te lo dejo ahí, te dejo el link de Xochipilli Store en la caja de descripción para que pases y revises toda esta serie de entrevistas que también tienen forma de curso, ¿no? Porque los directores se abren, comparten perspectivas estéticas, procesos de realización de sus películas, secretos cinematográficos de sus propias producciones. Y bueno, en un ambiente ameno, un ambiente familiar que invadió por completo este pasado Chicago Latino Film Festival. Así que nada, te dejo con iniciamos precisamente con Alejandro Molina, Dream Factory, apreciación del cine latinoamericano en su versión de YouTube. Y pues nada, por favor, te invito a que dejes el link, a que dejes tu like y a que te suscribas, porque voy a estar subiendo a partir de este momento
los siguientes cineastas que compartieron sus ponencias magistrales con nosotros. Así que, repito, deja link, suscríbete y activa la campanita para que puedas acceder a este contenido valioso que estamos generando desde Xochipilli Podcast. Ok, gracias y te dejo con el webinario. Hacer el cine posible, Alejandro Molina. Bien, pues bienvenidos a esta segunda edición, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Dream Factory, esta serie de webinarios en torno al cine latinoamericano. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a nuestro cineasta invitado, Alejandro Molina. Él es director, productor y guionista. Ha dirigido 4 largometrajes y su ópera prima se titula De día y de noche, que fue nominada al premio Ariel por mejor efectos especiales. Acaba de terminar su tercer largometraje Hasta el fin de los tiempos, que se transmitió en el festival pasado, en el Festival de Cine de Chicago, el año pasado, y actualmente se encuentra terminando la postproducción de su cuarto largometraje titulado En Off. Y bueno, está con nosotros para compartirnos su plática que se titula Hacer el cine posible. Bienvenido, Alejandro. No, pues muchas gracias por la invitación, mi estimado Pablo. Tuve la fortuna de conocerlo el año pasado en el Festival de Chicago. Hicimos una muy bonita amistad. Se presentó la película. Pues pasó de todo. La cotorreamos muy bien. Pasamos un buen momento. Pues sí, el cine posible. ¿Por qué? Me arranco, ¿verdad, Pablo? ¿O quisieras comentar algo más? Es que no te digo, pero bueno, si no me arranco. Adelante, no, adelante, Alejandro. Ya, Adelante. adelante, Ok, somos todo oídos. vale. Pues muchas gracias por venir, por asistir a este webinar. A mí, pues me da mucho gusto platicarles un poquito de cómo está el cine en México. Desde quisiera empezar contándoles mi trayectoria un poco, porque va de lo que ahorita estoy haciendo y va de la plática de hoy. Yo empecé hace fácil 28 años, 30 años, con una compañía productora que se llama Mantarraya Producciones. Abrí esa compañía productora y hicimos una película que ganó Cannes, que se llama Japón, de Carlos Reigadas. Aquí la experiencia es que en ese entonces el cine era completamente industrial. Se producían alrededor de unas 15, 20 películas al año, a lo mucho, y era cine completamente subsidiado por el Estado. ¿A qué me refiero subsidiado por el Estado? Que el dinero provenía del gobierno, básicamente de los impuestos de los mexicanos. Y en ese entonces conocimos al buen Carlos Reigadas y él tenía un proyecto muy independiente. Ahí es donde yo empiezo como también a pensar el cine de otra manera, de una manera en que se puede hacer. Porque digamos que posible, el cine posible o la palabra posible, como descripción del significado, más bien el significado de la palabra, es que se puede hacer, es que se puede producir, digamos, que determinas tú el producto que es realizable. Entonces, en esta charla con Carlos, él llegó con un proyecto que tenía pensado desde chico en en una casa de campo de sus papás. En ese entonces, él tenía 300,000 pesos, lo cual en ese entonces para el cine también significaba muy poco dinero porque las películas estaban costando alrededor de 20 y tantos millones de pesos. Eso en la industria. Y se producían 15, 20 películas, creo que 20 apenitas. Entonces, Arte 7 entra con el compromiso, o invertimos, en una cámara de 16 milímetros, que era la SR2,
y con eso nos volvimos coproductores. Básicamente nadie cobró, hicimos la película, toda sucedía en el rancho, en un rancho donde iba mucho de chiquito, que era de los papás. Un poco voy a hablar de toda la forma en que se va creando un cine independiente y creando una posibilidad para hacer cine. Le hicimos, nos tardamos en editarla como 2 años y el primer corte del buen Carlos estaba en una duración de 4 horas, como 3 horas y media, lo cual pues era impensable para que algún distribuidor quisiera tomarla y para los festivales también la veían como titánica, la película. Es cuando pedimos recurso del Estado, del IMCINE en ese entonces, con el maestro Yoshkovich, que era el director del IMCINE, para que nos apoyara para la postproducción. Ahorita poco a poco voy a ir desmenuzando el por qué la postproducción es muy importante para poder hacer un cine o para tener la independencia de hacer un cine. En ese entonces pedimos alrededor de 3 millones de pesos y no los niegan. Es por lo que conseguimos un fondito chiquito en París y logramos hacer un corte de 1 hora y media, 1 hora 40, sí, más o menos. Y la película se estrena en el Festival de Rotterdam. En el Festival de Rotterdam se vuelve una sensación la película de Carlos, que se llama Japón, y nos toca la fortuna que en el jurado estaba Lee Bullman, que es la actriz de Ingmar Bergman, que era la actriz, y también fue esposa de Ingmar Bergman. Y le fascina la película, por lo cual nos llevan a Cannes. Se supone que una película en estos festivales que les llaman AAA no puede pasar de Cannes a Rotterdam o de Rotterdam a Cannes, y esta vez hicieron una gran excepción, pero así nos los dijeron, que era una gran excepción. La película se presenta y gana Cámara de Oro. Esa es mi primera relación, digamos, como productor de una película. Yo estaba de productor asociado, más que nada en la casa productora. Pero entonces, para ese entonces yo ya llevaba mucho tiempo pasando por cursos y viendo qué pasaba con el cine. Y es cuando hablo una escuela de cine, una escuela de cine independiente. En ese entonces nada más existían 2 escuelas de cine, también subsidiadas por el gobierno, que son las escuelas estatales de México, que es el CC y el CUEC. Abro una escuela, que es la escuela que tengo, que se llama Arte 7, y también, que va a venir al tema ahorita del cine posible, es una escuela independiente. Y aquí en esta escuela empiezo a dar clases, a dar cursos y a tener mucho contacto con los chavos, con las nuevas generaciones. Ya llevo 26 años en la escuela de cine. ¿Y qué pasa en este? Va a ser breve para irme más a la materia, pero ¿qué pasa? Aprendo que hay otras formas de pensar el cine y filmar, que eso es algo que es muy importante, sobre todo para Latinoamérica. El cine en México, el cine independiente, digamos que mi primer acercamiento fue con Carlos. El cine en México se pensaba muy al estilo de hacerse como el cine norteamericano, muy departamental, con guiones completamente terminados para que un productor ejecutivo consiguiera los dineros y de esa pero que ellos tenían el final cut, que le llaman también, y es como un cine, digamos, en México se hacía un cine que buscaba mercados, no mercados pequeños como el cine de arte o el cine independiente. Buscaba llegar a muchas pantallas. Y en esta ocasión con Japón nos dimos cuenta que la película, aunque no tuviera tantas salas en la Ciudad de México, era una película que se vendió en todo el mundo. Entonces la diferencia de tener muchas salas en tu país donde puedas ir a ver una película se contrarresta mucho por la venta de la película en todo el mundo, aunque sean públicos mucho más pequeños, pero se vendió en Francia, en Alemania, en la India, en China, en Japón, y serán públicos mucho más pequeños, pero la película seguro se ha visto más, bueno, no estoy tan seguro, pero yo creo que sí, que alguna de las películas de, por ejemplo, no sé,
comerciales, no me gustaría poner nombres aquí, pero de las comerciales que llegan a todas las pantallas de México, pero que no salen del país, que se quedan nada más para el mercado mexicano. Entonces, ¿por qué les hablo un poquito de esto? Porque mi colaboración que quería hacer en este webinar es con esta nueva forma de pensar el cine, con la posibilidad, porque siempre para alguien que quiera hacer el cine es como algo inalcanzable. Es cuando, híjole, ¿cuánto dinero necesito? ¿Y cuáles son las productoras? Y entonces empiezas a pensar en Sony, en Netflix, y entonces empiezas a escribir y empiezas a escribir para estos mercados, ¿no? Para que te acepten. Entonces dejas de tener una voz personal, generalmente, no siempre. Y ahora me gustaría citarles rápidamente al primer cineasta independiente. No fue el primero porque, más bien, el primer cineasta independiente reconocido en el cine independiente, que se llama John Cassavetes. Él es famoso, es un director famoso de Estados Unidos, que como se hizo un manifiesto del cine independiente de lo que significaba el cine independiente. Y John Cassavetes es el, digamos, de los precursores del cine independiente, que es una palabra muy americana, el indie films, ¿no? Y él decía que el cine es una investigación sobre nuestras vidas, sobre lo que somos, sobre nuestras responsabilidades, si es que las hay, sobre lo que estamos buscando. ¿Por qué querría yo hacer una película sobre algo que yo no conozco y no entiendo? ¿No? Esa es una frase importante de Cassavetes, un poco en el pensamiento autoral, cuando un director de cine dice, ¿qué es el cine independiente? El cine independiente es básicamente el que está en contra del cine de la industria, del cine de los estudios en ese entonces. ¿Cuáles eran los estudios? MGM, 20th Century, estos. Entonces él empieza con un cine independiente. Él dice, yo voy a hacer cine independiente. ¿Y cómo le hace? Cassavetes, con formación teatral, él daba clases de teatro y hacía sus obras, y ya tenía a sus actores, entre ellas Gina Rowlands, que después se vuelve su esposa y con la que participa en todos sus largometrajes. Él hace su primera película que se llama Shadows, Shadows, Shadows o Faces, no estoy seguro, creo que Shadows. Pero el tema es que él hace con su mismo grupo de teatro, con los que participaban en sus obras, que eran unos actores universitarios, estudiantiles. Él hace esta película, él dirige la película y él fotografía también gran parte de la película. Él edita la película y él, digamos, en México, en nuestro argot, le podríamos decir que es un hombre orquesta, que él hace de todo, ¿no? Y hace y esta película se vuelve importantísima para el cine norteamericano, esto allá de los altos 50, 60, bajos 60, no estoy seguro de la fecha, pero es tan importante la película que trasciende a Estados Unidos y llega hasta lo que en ese entonces era la nueva ola francesa, hasta Eric Romer y todo, Jean-Luc Godard, los que hablaban del cine de autor, de la nueva ola francesa. Entonces, digamos que nace para el cine independiente mucho gracias a que la ola francesa, que ya era un grupo de cineastas, de los cuales consolidados ya, que empiezan a hacer el cine en las calles, que empiezan a buscar autores, que empiezan a buscar una voz propia, por eso les platiqué de lo de Cassavetes, no tanto una voz dramática que tenga que ver con el drama, digamos, de las novelas literarias, sino que buscando ¿cómo lo podría decir? Buscando qué es el cine per se, que no tiene que ver tanto con la literatura, sino que es un medio independiente y que se tenía que buscar. En eso están en la ola francesa cuando aparece Cassavetes y los franceses acobijan al buen Cassavetes y es cuando Cassavetes empieza a tener pues mucha fama, sobre todo en París, en Inglaterra, y, y por ahí empieza lo que es el pensamiento del cine independiente. En contraposición, más bien en posición o en conjunto con el cine autoral,
Las dos corrientes buscan una, que es la autoral, busca más una voz personal, una intelectualidad, si se puede decir así, en su cine. También romper un poco la figura clásica del cine y del pensamiento dramático de los actos. Eso era como más de la ola francesa. Y el cine independiente norteamericano básicamente se profundiza en lo económico, en cómo alguien en lo personal, un estudiante de cine, que luego pasa con David Lynch y con muchos autores, puede llegar a ser una película, ¿no? Y aquí la voz, digamos, es la propia independencia. El ser independiente ya es una voz, ya es una contracorriente de lo que pasa en Hollywood. Ya es per se, es muy importante. Entonces, hablo de Cassavetes, porque Cassavetes luego tiene una carrera larguísima y él coordinaba, o digamos, lograba hacer sus producciones porque también era actor de cine. Y entonces él actuaba en películas y del dinero que sacaba él y algunos de sus amigos, como Peter Falk, gran amigo de él, también, ahora sí que hacían una polla, un cochinito, ahí metían dinero y producían otra película y otra película. Empezó a tener éxito y empezó a ser vulnerable, ahora sí que business, hacer este tipo de películas. ¿Por qué? No tanto por los grandes públicos de Estados Unidos, sino igual que en el caso de Carlos Raigadas, de Japón, de la primera película que produje, por la cantidad de países que compraban la película. La compraban a un precio baratón, si quieren al rato les doy cifras de más o menos cómo se vende el cine mexicano de arte o independiente en otros países, pero eso daba luego para producir la que sigue, la que sigue, la que sigue. Eso un poco para darles un contexto sobre el cine independiente y el cine del que les quiero hablar un poquito, del que estoy yo como pensando. Bueno, pensando y ya he hecho 2 películas con este sistema de producción. Me detengo ahí. Ya digamos que ya hicimos un hemisferio de qué es el cine independiente, de dónde viene un poco mi historial de saber producir de esta manera, que es el cine de autor, y poco a poco les iré dando líneas de cómo se produce el cine en México. Eh, bueno, eh, ok. Ahorita la pregunta sería, ¿y cómo está la industria en México? ¿De qué va la industria en México y cómo puedes producir una película en México? ¿No? En México, mi primera película, ópera prima, se llama De Día y de Noche, y la hice hace como 15, 18 años, 16, 16, 17 años. Esta película la metí al fondo, hay 2 fondos muy importantes en México, que uno es el Foprocine, que ahora es el Focine, y está el Eficine, que es lo que antes era el Fidecine. ¿De qué van estos fondos y por qué ganó este concurso? Hago un guión, hago un guión diferente para el cine que se estaba haciendo en ese entonces, porque es una ciencia ficción, es una ciencia ficción la que le llaman hard sci-fi, que básicamente es una ciencia ficción dura, algo contemplativa, pero el argumento era muy bonito, o sea, digamos, el brief de la película, la sinopsis, era muy interesante. Básicamente se los digo también rápidamente, la pueden ver está en Amazon Prime, pero va de una sociedad dividida por el día y la noche, y como sabrán, aquí en la Ciudad de México tenemos mucho tráfico y es muy difícil ya convivir, más bien, en el día hay mucho tráfico, hay mucho smog y trabajar en los mismos horarios es muy complicado. Entonces, en ese entonces, el que era el alcalde de aquí, tuvo una iniciativa política de gobierno que los camiones de carga nada más podían circular por la noche. Y de ahí me vino mi idea de una sociedad dividida en 2 turnos, unos que viven de día y otros de noche. Es una historia de amor de uno que vive de día, y una mujer que vive de noche y un personaje que vive de día, pero que no se pueden ver porque están controlados por una enzima, que esta enzima controla su despertar y su dormir, digamos. Es una historia dramática,
pero digamos que con sinopsis o argumento bastante como interesante para el cine mexicano producir esa película. Entonces me apoya en ese entonces el Foprocine en ese entonces fueron $1 millón, o sea, era mucha lana. Y estaba muy raro porque me la habían dado a mí, yo tenía un cortometraje y ese año se produjeron 15 películas nada más. Entonces era muy importante para el Estado producir esta película porque hablaba de la circunstancia de México, todo eso, y porque era una ciencia ficción de las cuales ya nos hacían desde El Santo y las momias y esto, ya no llevábamos 20 años o tal vez 15 años sin una ciencia ficción. Entonces me apoyan con mucho dinero, en mi parecer, pero lo que uno piensa que es mucho dinero, si no sabes producir cine y como en México en ese entonces se producía como el cine norteamericano, pues no era nada. El dinero se fue completamente. Yo me acuerdo que no cobré ni sueldo hasta lo metí para la película. Entonces, pero digamos que yo empecé como en las grandes ligas aquí en México, con una gran producción, con un proyecto bastante, pues difícil y con pues muy aspiracional, puede ser la palabra, no sé si aspiracional, pero que hacer una ciencia ficción mexicana de arte era muy complicado. Pero bueno, voy a regresar al tema. El tema un poquito era de los dos fondos de qué industria y cómo se produce en México. Existen en la actualidad dos fondos de cine. Uno que se llama el FOCINE y otro que se llama el EFICINE. Estos fondos están subsidiados por el Estado y ¿quién los paga? Los pagan los impuestos de los mexicanos, básicamente. Todos los contribuyentes, esta es una bolsa que se hace para el cine. En uno de ellos, que es el FOCINE, es una bolsa de alrededor de 400, 500 mil pesos, no, perdón, de 5 millones de pesos, y se producen alrededor con ese dinero, ese es un dinero que es directamente el Estado, digamos. Se producen, no tengo ahorita el número claro, pero se producen pues algunas ficciones y algunos documentales y cortometrajes, digamos que es el fondo que produce cine más de arte. Y luego está el Eficine, que fue una ley que empezó hace 10 años, yo creo hace 10, 12 años, en donde tú como persona física o moral pagas impuestos, más bien, Valveres. Yo como escritor o como cineasta escribo mi guión, armo mi carpeta, meto la carpeta Eficine. Si me aceptan la carpeta, me dan un certificado libre de impuestos, de un porcentaje del ISR, que es un impuesto que se paga aquí en México. Ese impuesto yo lo puedo ir a, por ejemplo, a grandes empresas como a Pepsi o a Bimbo o a estas empresas, y con este certificado, si la película cuesta 5 millones de pesos, ellos me pueden dar esa cantidad y no pagárselo directamente al fisco, el ISR, sino dármelo a mí para producir. Eso fue el artículo, es un artículo ya dentro de la Constitución que se llama el 226, el artículo 226. Cuando nace esta ley y se aprueba, empieza a haber mucho cine en México. Por ejemplo, este año se recuenta que en el año hubo 250 películas. Entonces, si estamos hablando de que hace 15, 16 años que yo filmé, había 16 películas, o con Japón que hubo ese año 17 o 18 películas, en un poquito más de 10 años, de 15, 14 años, se exponenció muchísimo la industria mexicana, ¿no? ¿Por qué? Mucho por esta ley, y también este año, por ejemplo, en los últimos 5 años, es que tenemos ya mucha coproducción. ¿Con quién? Con las plataformas Netflix, ViX, Prime. Todos ellos se unen y coproducen con el dinero estatal, que yo, digamos un ejemplo, yo me gano 5 millones o 10 millones para hacer mi película, luego puede entrar Netflix o una plataforma para completar el presupuesto de mi película y también series de televisión. Entonces, el mercado ha crecido muchísimo en México principalmente por estos dos factores, ¿no? Pero sí les puedo decir que no basta. Yo les puedo, o sea, comentándoles aquí en mi escuela,
pues no sé, hay muchísimos maestros de cine, cineastas, que filman cada 5 años y les va bien, o cada 6 años, o hacen una película cada 4 años. Entonces de ahí ya empiezo yo, desde la película que viste, Pablo, de Hasta el fin de los tiempos, a, desde un antes, perdón, Los presentes, mi segunda película, a ver de qué manera yo no me voy a detener por que me den el fondo. O sea, no esperarme a que me bateen, bueno, a que no les gusten mis proyectos y que tal vez vuelva a firmar con mucho dinero una película, pero en 5 años. Y esta película, la verdad es que el cine genera, es muy fácil que te quede mal una película, y luego que se venda es complicadísimo. Entonces empecé a pensar en generar pues esta forma de producción para estar filmando. Y de aquí ahorita vamos bien. Una pregunta, Guadalupe, Judith, Irma, ¿todo bien? Todo Ah, muy bien, está muy claro. sí está claro, gracias, Sí, porque luego yo me empiezo así a hilar y también les quería comentar, como solo es una hora, yo le comenté a Pablo que a mí me gustaría que fuera más de repente un conversatorio. Entonces, cuando me quieran detener de verdad, Guadalupe, Judith y Irma, Denise, deténganme y pregúntenme, porque a mí me ayuda mucho, porque si no, de repente ya me empiezo a escuchar yo solito y me ayuda mucho, aunque un saludo, un break o lo que sea, pero me voy a seguir de frente y ustedes me detienen o trataré de terminar 15 minutos antes para que tengamos unos 15 minutos de plática, ¿no? Porque a mí me interesa también mucho saber qué hacen aquí y por qué, ¿no? Y qué les interesa del cine. ok, ¿Va? Bueno, perfecto. Ya. me quedé en esta industria, en estos fondos y en mi segunda película que se llama Los Presentes y donde empecé, digamos, a formularme una idea de producción para que pudiera filmar cada año un largometraje o cada 2 años. Y es básicamente una estrategia, esto se hacía mucho en el cine B mexicano. En los ochentas se hizo lo que le llamaban el cine de ficheras o el cine B, que le decían de mariachis, ficheras y caballitos y monjas. Y era este cine que realmente era cine en video, cuando empieza el video, el primer tipo de video, o cine en 16 milímetros. Y el tema era hacer un cine para vender en la frontera. Era un cine con Mario Almada, películas de muy bajo presupuesto, que costaban alrededor de 20 a 50 mil, 40 mil dólares, pero la recuperación era así. No tenías tiempo de mucho, o sea, filmabas en 10 días, editabas, hacías tu caseto, tu DVD, la mandabas a los Walmarts, yo me acuerdo mucho de que se vendían en los Walmarts en Estados Unidos, y era un comercio así, rápido, recuperabas rápido y con lo que recuperas de tu película, tenías el dinero para la que viene y para la que viene y para la que viene. Es un poco la base del pensamiento de producción que estoy haciendo, pero para hacer cine personal, para hacer cine no de autor. El término autor es algo muy complicado, pero así está dividido como el cine de entretenimiento, el cine de las majors o industrial y el cine de arte, digamos, o el cine personal. Entonces, de esta manera, yo estoy empezando a hacer como este ciclo donde el dinero entre y ya en el proceso de que entre el dinero de la venta, uno ya está escribiendo y pensando su siguiente largometraje para que esto sea ágil y rápido. En Estados Unidos, la verdad es que los productores, el cine norteamericano tiene mucho dinero y digo, cineastas como pues todos los grandes cineastas norteamericanos, pues tuve su currículum y más bien su filmografía y es larguísima. Ellos, o sea, ahí sí había dinero y existe dinero para filmar y filmar, ¿no? En México no. En México este año, si acaso fueron 250 películas, pues son 250 cineastas, pero puede ser que de estos 250 cineastas, unos hayan hecho 5, porque luego hay muchos directores de cine que los usan como de caballito de batalla, de Troya, que te hacen una serie, pero también te hacen una de suspenso, ya sabes que son como, no son autorales, digamos, no hacen su propio cine. Pero bueno, vamos un poquito, más adelante.
Eh, Ahora sí voy a entrarle de lleno a la posibilidad de hacer cine y qué es lo que yo propongo. Y para esto vamos a meterle también una cita de un cineasta que me gusta. De los hermanos Lumière, de los inventores de la herramienta del cine, digamos, de la cámara. Ellos decían, nuestra forma de expresión solo es la elección de un instrumento. ¿Por qué cito ahorita a los hermanos Lumière? Porque les quiero hablar de la producción, de lo que es la cámara de cine o la cámara de video y qué es la producción. Muchos pensamos, y además ahorita en mi plática diríamos, bueno, la producción es ya después de que se escribió el guión y está la carpeta y las locaciones, uno se dedica a producir lo que ya se pensó. En mi escuela, en la escuela de cine, y yo creo que el pensamiento de un cineasta es que la producción empieza desde el pensamiento de la película. Uno, si quiere hacer una película de esta manera, o si quiere decir, la película la voy a hacer porque la voy a hacer, desde que estás concibiendo la idea de qué película y cómo la quieres hacer, tienes que saber que la película la vas a hacer. No vas a esperar a que te digan que no, nadie. Tú vas a hacer la película. Entonces, un poquito la herramienta del cine, como los hermanos Lumière, es donde empieza la primera herramienta para decir, tengo una cámara, yo puedo hacer cine. Ahora, con la nueva tecnología, los celulares y todos los aparatos, los PAN que hacen video, se nos acerca mucho más las posibilidades de hacer cine, ¿no? Entonces, detenerte sería por cuestiones de guión o de ideas grandilocuentes de un mecanismo industrial donde es imposible hacer cine con poco recurso. Aquí la idea desde el pensamiento es pensar en la herramienta, en tus locaciones, en tu historia, que sean pocos espacios, en que sea muy dialogada. Por ejemplo, Cassavetes la hacía muy dialogada. Y tiene una película muy famosa que se llama Faces, ahora sí, son 3 capítulos. La película, las 3 pasan una en una casa, una en un bar y regresa a la casa de su esposa. Entonces, en estos 3 no necesita tantas locaciones y en estos 3 espacios, digamos, formula toda una tesis sobre un hombre en un periodo de divorcio. Bastante interesante, muy dialogada, muy bien actuada. Entonces, la película, lo que quiero ser ser muy claro, es que para hacer este cine posible, se tiene que pensar y replantear desde antes de que escribas la historia. Tienes que saber cuáles son tus recursos y yo creo que no hay película mejor o peor por miles de espacios o por más dinero o por menos dinero que tengas. Las películas son buenas o malas por el alma de la película, digamos, por la personalidad que tiene la película y por la sinceridad que tiene la película. Ahí un poco hablando otra vez con el buen Cassavetes sobre de lo que puedes platicar. Aquí me detengo a otra cita bien bonita, que es de Agnès Varda, una cineasta también de la ola francesa, que dice que el mejor cine es aquel que proviene de una experiencia personal, auténtica y verdadera. Ella es Agnès Varda, la gran cineasta mujer. ¿Por qué? Pues proviene de algo personal, tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero, tiene que ser una experiencia tuya y tienes que saber para hacer este cine de qué estás hablando. Tiene que incluir como tu contenido tanto ético como moral, como filosófico, como emocional. Y de esta manera, cuando te afrontas un guión que tiene que ser posible, que es el cine posible, porque tú puedes controlar los recursos, de ahí empiezas, ahí partes para escribir, de ti, digamos y de ti y de tu entorno. Yo, por ejemplo, a mí me costaría mucho trabajo de repente ponerme en un guión y escribir sobre, no sé, al principio de una escena poner exterior, montaña nevada, Nueva Zelanda. ¿No? No tiene nada que ver, no conozco Nueva Zelanda, yo no sé ni qué pasa con la nieve. Entonces, al final del día uno escribe de lo que vive, sale de su calle, de la casa del tío, de donde está en su entorno. Es por eso que también es otro mecanismo, posibilidad para hacer el cine posible.
Entonces, creo que lo importante para hacer el cine posible es un poquito entender tu entorno, yo sí creo que el cine es como un trabajo filosófico y bastante psicológico, donde te tienes que saber, ver para adentro constantemente para saber de qué quieres hablar y por qué quieres hablar. El storytelling, que se ha puesto mucho en el nombre del cine norteamericano, es que no importa tanto el director o el autor, importa la historia. Nosotros en el cine realmente hay un gran director que decía, ¿para qué vas a filmar una película o una historia si la puedes escribir en un libro? Y yo diría lo mismo, si la puedo escribir, ¿para qué la filmo? ¿No? Entonces el cine, que enseñamos mucho aquí en Arte 7, es que el cine no, es otro medio, es otra herramienta que la pluma o un cuaderno en blanco. El cine tiene otro pensamiento. El pensamiento del cine está más con las imágenes y con algo un poco mágico que tiene que ver con situaciones que de repente te suceden en tu vida cotidiana y que las puedas llevar a la pantalla. Tiene que ver, el cine es montaje de ideas, es montaje de la puesta en cámara y puesta en escena, y también es montaje en la sala de edición. Entonces es un rompecabezas, sí, así de imágenes y de sonido, el cine, ¿no? Entonces, para seguir con el cine posible, para hacer cine posible hay que empezar más bien, hay que sentarse ante un guión. Primero hay que pensar mucho sobre uno, sobre su psique, sobre lo que quiere expresar. Luego sentarse en su monitor y escribir sobre lo que has vivido, pero en elementos o locaciones o espacios que uno pueda conseguir o que sepa que están a la mano para que sea posible. Por último, yo como un tercer punto que se me hace importante para el cine posible, es que yo sí creo que cualquier película se puede contar en cualquier espacio. O sea, yo ahorita les podría contar Star Wars en un café, ¿no? Platicando con Pablo, ¿no? Y en vez de Chewbacca, pues salió una mesera con bueno, un mesero barbón, gordo, enorme, y nosotros le damos la representación de que ese es Chewbacca. O sea, la percepción de la historia es pura historia, no es cine. ¿Me estoy dando a entender o no en este punto? Creo que el Sí, cine, ¿sí? Gracias, sí, gracias. sí. Gracias que me apoyes, Irma, porque luego me voy sola. Pero sí, el cine no es historia, el cine es tiempo, es ir a una sala de cine y que se detenga el tiempo y que la historia ya no sea lo importante. Tú estás en voy a poner la palabra viaje, pero estás detenido en el tiempo. Ya las imágenes, el sonido, la música y todo, te llega a un momento catártico, que digamos que estás casi, casi como zombie, simplemente llevándote por los personajes, la historia, pero también la música y las imágenes. Eso es el cine, es un montaje, el del cual no tiene que ver nada más la historia, es a lo que voy. Porque yo soy de la idea de que todo cuenta. O sea, si yo ahorita les pongo una película donde hay una hora donde un mosquito o una mosca, como lo hizo Yoko Ono, una mosca que va así volando y se detiene en el pecho de una mujer, pues eso cuenta algo. Cuenta una mosca hasta que se detiene en el pecho de una mujer. El tema es que estamos acostumbrados en muchas academias a enseñar el storytelling con los 3 actos y entonces pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y todo esto, eso es más de la literatura. Es una tradición que tiene el cine ancestral, que no está mal, también está bien. O sea, uno debe hacer cine como quiera. Y si eso también te vuelve independiente, eso es lo importante. Voy a echar un cigarrito. Bueno, entonces, digamos que hay 3 funciones muy importantes para este pensamiento o este nuevo cine que yo le podría llamar el cine posible, o que más bien yo y unos compañeros aquí estamos nombrando como possible films. Lo primero es que tiene que ser autorreferencial, que tiene que tener un pensamiento reflexivo psicológico propio. Otro, que tiene que ver con tu entorno para que el entorno sea tu propia locación, no ir a buscar locaciones inventadas que no conozcas.
Y lo último, que es lo más importante, es lo que les comentaba ahorita, que tiene que ver básicamente con lo que se va a contar es a través del montaje, no a través de la palabra. Me refiero, el audio y la imagen y el ritmo y tiempo de las imágenes una tras otra ya cuentan algo. Que ese es ya, digamos, el tercer paso es una parte ya de pensamiento, de armado de una película. Entonces, eso es un poquito. Ahora, ya para empezar un poquito ya a hablar ya hablamos de el guión, que al final del día el guión es una guía, no es algo, el guión es lo que se le llama en cine, digamos, la novela cinematográfica, pero también la última película que acabo de terminar es una película que empecé sin guión y terminé sin guión. Y la fui haciendo diario, escribía una parte de la escena que iba a filmar en la tarde. Y eso que me ayudó a mí muchísimo. En las primeras películas que hice, cuando iba a filmar, sentía que estaba ilustrando lo que ya había pensado y lo que ya había escrito. Entonces me aburrió muchísimo. Me aburrió muchísimo porque ya sabía qué iban a decir y de dónde a dónde iban a caminar los actores. Entonces ya la última película la hice todos los días en la mañana, despertaba a las 5 de la mañana, como un gran maestro que se llama Hong Sang-soo, un director coreano. Escribí en la mañana una escena, ya sabían dónde le iba a hacer, en una cafetería, por ejemplo, les llamaba a los actores, vénganse a las 12 del día, y filmábamos 3 horas, y así me eché toda la película, hasta que terminó el largometraje. Esto a mí me pareció increíble, porque el no saber en dónde empiezas y dónde termina la película, sino que lo vas encontrando durante el proceso, es padrísimo, porque de verdad es algo mágico. Esa película se la voy a mandar al buen Pablo para que ya la estoy por terminar, la postproducción, pero es un proceso bien padre. ¿Qué más? Bueno, el guión o la guía, ya dije. Yo creo que el cine puede tener guión o puede tener una guía o puede tener una inmediatez padrísima que puede ser escribirlo durante el rodaje. Muchas veces, muchos directores simplemente saben de qué va la historia y le dan indicaciones a los actores de lo que va a pasar en la escena y ellos inventan sus diálogos y platican de lo que sea. Pero a lo que voy, el guión no debe estar en lápida, para mí, no debe estar porque es muy aburrido para mí. Otra, los personajes, pocos personajes. ¿Por qué pocos personajes? Porque pueden tener el tiempo. Estas películas, como la última que les dije, la filmé como en un mes y medio, pero llamados 2 veces a la semana o algo así. La película anterior, que filmé, la de Hasta el fin de los tiempos, la produje en muy poco tiempo porque necesitas muy poco tiempo si necesitas buenos actores. Entonces la filmé en 15 días, un largometraje. Entonces son dos, o tener un actor, más bien lo que le quiero decir es que tengan un actor con el cual puedan contar para hacer su película de esta manera, en 15 días, en 10 días, en una semana o en un mes y medio, pero que el actor se comprometa contigo a capa y espada, ¿no? También existe la idea de que el equipo de cine, la iluminación y el fotógrafo, y los fotógrafos siempre te van a decir que necesitan, bueno, millones de dólares en luces y eso. No es cierto. La tecnología ha avanzado muchísimo. El tema es, como decían antes, con que aparezcan los monitos cuando hacíamos cine, cuando hacían los rushes, que era ver lo que habías filmado en el día, lo importante es que se vieran los monitos, con que aparecieran los personajes, ¿no? Ahorita con esta tecnología, si no eres un esteta del cine, porque yo no lo soy, de la fotografía sobre todo, la película se va a ver hasta si la filmo con un celular, ¿no? Entonces los personajes tienen que estar contigo. Yo creo que es importante siempre tener un actor reconocido. Uno cree que encontrarte con un actor famoso te va a decir que no. Y los actores que tienen mucha chamba en series o en cine de entretenimiento, si les llega un guión o una idea personal, importante, autoral, lo trabajan sin cobrar. A mí me pasó eso en mi película anterior con Bruno Bichir, por ejemplo. ¿Qué más? Pues por ahí va un poco la charla. Díganme, ¿qué van pensando o pregúntenme? Y ya para al rato quiero terminar
digamos, un decálogo, un pensamiento, un manifiesto. Pero sobre todo me gustaría conocerlos para ver, hablar con ustedes para ver por qué entraron a este webinar, quieren saber más del cine mexicano, de la industria, de la producción. Si por ahí, Irma, me ayudas a platicar un poco para abrir esta plática. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Ha sido muy fructífera su explicación. Es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de escuchar y voy a poder conversar con un cineasta. Pues yo tenía otro concepto de los directores de cine, de los cineastas, y de pronto, gracias a Pedro Pablo, pues la anterior vez quise estarlo, pero situaciones personales no me permitió. Pero en la vida siempre es bueno aprender de todo un poco. Y soy de Ecuador. México siempre ha sido famoso por sus películas. Entonces surgió en mi mente cuando, pero ya lo acaba de explicar usted algo, cuando usted quiere hacer una película, ¿usted se inspira en qué? Ya lo manifestó, que se puede hacer cine en todos, de cualquier cosa, así como lo dijo de Star Wars y todo. Siendo esta una herramienta tan poderosa para la transformación social de un país y que nos facilita hablar de las realidades, cuando un cineasta pone a rodar una película que tiene un fondo político para el mensaje de la sociedad, obvio que les está abriendo los ojos a la comunidad, al pueblo. ¿Hay algunas leyes restringidas para ustedes al respecto? ¿O tienen la libertad de hacerlo? No, fíjate que en México hubo un tiempo que sí estaba prohibido como, sobre todo con los partidos políticos. Hubo un partido político que duró 100 años o más en Ya, México, que era el PRI. Y ahí sí había una revisión del contenido, aunque existieron muchas películas que se presentaron y exhibieron en contra de este partido político y no se pudieron censurar. Pero el pensamiento de un cine político, la política empieza en uno, está dentro de la casa. Es por eso que también pensar en cine político siempre pensamos como en un documental también, en agarrar imágenes de stock, en salir a la calle, entrevistas. Hay cine político que se ha hecho en la casa una sola mujer, Chantal Akerman. Chantal Akerman, una cineasta francesa que le recomiendo que vea, si no ahorita le apunto el nombre, hace cine político en su hogar, ella sola. Ella actúa, dirige y es cine político. Chantal Akerman, con K. Chantal, ok, Chantal Ackerman. Akerman. Sí, Okay, muy Akerman, interesante. Igual ahorita ok. lo podemos poner aquí en el chat. Yo Sí, quisiera preguntarte una cuestión, Alejandro, relacionado a tu escuela, es decir, todos estos elementos que has dado en cuanto a la realización de cine, sí. ¿cómo lo reciben las nuevas generaciones? ¿Cómo ves como esta... Gracias, ahí ya tenemos el Ajá. nombre. Y sí, o Ujú. sea, me interesa conocer cómo te va con Akerman, tus Chantal estudiantes, con Akerman. esas nuevas generaciones que ya tienen como un acceso más directo al video. Básicamente ya nacemos como con un dispositivo donde puedes grabar donde sea, ¿no? Entonces me interesa conocer esa parte, ¿no? De las nuevas Sí. generaciones y esto que proponen. Pues ve, mira, la verdad es que como, bueno, la escuela es un semillero. La verdad es que hay muchísimas, yo ahorita tal vez hay 200 alumnos en las escuelas en Arte 7. Y hay tantas ideas y es un semillero de voces y como bien dices, ya naces con otro lenguaje. Los chavos ya traen otro lenguaje visual. Ujú. O sea, cuando empezó el cine, tenías que hacer tu establishing shot, digamos, un plano abierto para que el espectador dijera, ah, ok, estoy en un café, ¿no? Ahorita ya pueden empezar en un pie, en una rodilla, en un vaso, y ya no se preguntan que por qué empezamos la escena con un vaso, sino que ya dejan que las cosas, ya tienen un lenguaje visual enorme, vasto.
Yo creo que los grandes problemas ahorita para el estudiante y para las próximas generaciones de cine es, lo primero es que el filtro, el filtro y el conocimiento. Como que saben de muchos temas, pero de muchos, no extensamente de alguno, ¿me entiendes? O sea, investigan y no son tan clavados en un solo tema. Pero creo que también hay que encontrar la forma de ellos, de su lenguaje. Ellos tienen que encontrar su forma o su lenguaje de hacer cine. Y este es un buen método del cine posible porque nunca los va a detener. Como está la tecnología con ellos, que es el celular, y la vida misma, pues ellos tienen que aprender que el cine se puede hacer directo, ¿sí me entiendes? Directo. Y esta es una manera de donde ellos también se aseguran una vida profesional, que eso es lo más difícil para un estudiante. Asegurarse que sabes hacer algo. No sé si me doy a entender. Sí, Sí, me doy sí, a sí. entender. Es tener un oficio. Entonces, nosotros generamos un oficio que no tiene que ver con el oficio del cine industrial, del cine de grandes masas, con grandes equipos y con mucha gente. Es un oficio, digamos, con poca gente y hasta uno solo lo puede hacer, pero que se va a hacer y va a encontrar, como les contaba al principio de la exposición, lugares en el mundo donde los van a querer ver. Y poco a poco irán haciendo una... Ahorita, digo, un dato que es bien importante. Hace 20 años o 20 y tantos años que yo hacía cine, había en canal abierto en México, solo había 5 canales para ver tele. Ahorita entre Amazon, Netflix, todas las plataformas, más YouTube y todo lo que pasa, la necesidad de contenido audiovisual es, pero impresionante. Entonces los estudiantes de cine, que el cine digamos que es el pionero del audiovisual, pues van a tener tienen mucha chamba, o sea, siempre hay chamba. Pero yo lo que les enseño aquí en la escuela, Pablo, lo que les estoy enseñando es, por ejemplo, hacer con poco, ya que todo lo tengas en tu control, que no necesitas de alguien más para poder hacer cine. Un poquito como la pintura, digamos, o la poesía, ¿no? Que lo puedas hacer tú. Ya, sí, sí, muy fascinante. Gracias, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Irma. Sí, me gustaría saber, por curiosidad, en su experiencia como cineasta, ¿qué es lo que un cineasta debería saber? ¿Qué es lo que más lleva en su experiencia como cineasta se debe saber para ser como usted? Pues, mira, a mí me pasó algo. Yo desde los 14 años tenía un tío que era cinéfilo, clavadista además mi tío, el buen tío César, Ujú. que un día llegó a mi casa y a mí me gustaba el cine, pero lo veía en la tele y veía de todo, ¿no? Y él me regaló 2 películas, una que se llama Pierrot el Loco, de Jean-Luc Godard, y Escenas de Matrimonio de Ingmar Bergman. En el momento que me la regaló, no dejé de verlas como en 3 años. O sea, las pasaba y las pasaba y las pasaba. Quedé impresionado, impactado de lo que era esta posibilidad de hacer cine diferente, humano, como personal, como de autor. Entonces yo creo que lo primero es ser cinéfilo, que les guste el cine, que tengan la curiosidad y que tengan paciencia, porque lo que me pasa en las nuevas generaciones es que si les pongo una película rusa, bueno, se dispersan muy rápido porque tienen los celulares. Están acostumbrados ya que todo suceda muy rápido. Entonces un cineasta tiene que tener paciencia y tiene que aprender a ver. Es yo creo que lo más importante. Ujú. De eso va. Muchas gracias. Sí. Ujú. A ver, me gustaría escuchar a Judith. ¿Sabes que Judith, mi abuelita se llamaba Judith? O a Guadalupe, o a Denise. No tengan pena. Gracias por compartir, Alejandro. Me encantó todo lo que has propuesto aquí. Una pregunta sería, ¿qué tan difícil es hacer colaboraciones internacionales? Por decir, tú con Estados Unidos o, en fin, cualquier otro país, cuando llegas a una idea de algún proyecto Sí. que requiere de algo así.
Pues, ve, mira, te voy a contar, la mayoría de los cineastas independientes mexicanos, autorales, generalmente consiguen fondos en Europa. En Estados Unidos no tanto. Estados Unidos sí tiene un mercado con más. Es más, los cineastas famosos norteamericanos que no son nacidos ahí, los agarra la industria y los lleva a vivir a Los Ángeles y a producir y que se vuelvan casi, más bien se vuelven norteamericanos. En México pasa algo bien chistoso. Tenemos mucha comunicación, por ejemplo, muchos fondos de coproducción con España. Con España sí coproducimos, ahora últimamente con Italia también, que te apoyan. ¿Y qué hace esta coproducción? Lo que ayuda mucho esta coproducción es que asegura a que un país también vaya a presentar tu película en salas. Yo la última película la presenté, por ejemplo, en Islandia, en un festival, y pues ya está ya. Ya puede haber un apoyo para que se filme ahí, pero también ganó un premio en Trieste, en Italia. Y este premio consistía en que un pase por algunas salas de Italia también, de tu película. Entonces sí existe, pero nos falta. Como que ahorita más bien el cine mexicano todavía se hace con fondos mexicanos nada más. Es poco lo de coproducción. Se hacen más series se hacen más o cosas que tengan más público, digamos. Cine de autor, bueno, Carlos Raigadas, el que hizo Japón conmigo, la primera película, él coproduce México, Francia, siempre. Entonces hay dinero de Francia y de aquí. Ujú. Pero sí existe la posibilidad, sin duda. Pues veamos si Guadalupe o Denise me quieren preguntar algo. Sí, tengo una pregunta, pues no tengo mi cámara, pues. No te La preocupes. pregunta que tengo es en cuanto a los títulos y la traducción de los títulos a otras lenguas, ¿tendrán los cineastas algún aporte en cómo se traducen al inglés, por ejemplo, verdad? Entonces vi que los presentes, ¿verdad? Entonces se tradujeron a the present ones, ¿verdad? Pero ¿tendrán los cineastas alguna opinión al respecto o Sí, alguna? Ok. sí, también, mira, te comento, la primera película que la filmé todavía en cine, era una lata ponerle subtítulos. Entonces subtitulabas nada más al inglés. Y es que era un proceso óptico, la subtitulación, no era digital como ahora. Lo que hacemos ahorita es que terminas tu película, le mandas el guión a compañías que hacen la traducción al inglés o al francés, al idioma que tú quieras, y ya hay como un closed caption, si así se puede llamar. Hay una que se llama CRT, que es ya una cosa digital, que cuando la pones en tu sistema de montaje, te los acomoda, digamos, ya te los pone en la película. Y en los festivales de cine, ese mismo SRT te sirve para muchas veces, si tú no la tienes subtitulada dentro de la pantalla, ponen abajo como una cosa digital en donde empiezan a aparecer los subtítulos. Pero eso es lo que pasa con el subtitulaje. Ya si te la compran en alemán, generalmente cuando te la compran en otro país, en Alemania, en Corea, esos, ellos mismos ya pagan el subtitulaje. En México generalmente subtitulamos nada más al inglés. O sea, con nuestro dinero, digamos, como productores, nosotros nada más pagamos el subtitulaje al inglés. Ay, sí. Gracias. Así funciona, Denise. Bueno, pues Guadalupe, ¿no querrás preguntarme algo que ya nada más faltas tú? No tenía ninguna pregunta. He aprendido mucho de este webinar. Me dio curiosidad ver cómo ha cambiado el cine mexicano. Yo antes veía muchas películas viejas con mi abuelo. Y por eso, me registré para este evento para saber cómo ha cambiado el cine, desde ese tiempo. Qué bueno, Guadalupe. A mí me da mucha curiosidad. Viven en Chicago, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Me da curiosidad el pensamiento de los latinos sobre el cine mexicano. Por ejemplo, hoy empieza el Chicago Film Fest, ¿verdad, Pablo? Sí, hoy. Hoy, pues vayan a ver cine latino. La verdad es que hay cosas padrísimas. El director del festival es un tipazo. Bueno, a mí me cayó muy bien el año pasado que fui. Y podrán ver el nuevo cine latino.
porque vienen argentinos, chilenos, mexicanos. Entonces, es bien padre ese festival. Ya, no sé en qué sala esté, tal vez Pablo luego les puede pasar el dato. Sí, yo les paso los datos, bueno, del festival y demás. Y por último, Alejandro, quisiera preguntarte, ¿dónde Sí. dónde podemos ver hasta el fin de los tiempos? ¿Está en alguna plataforma? ¿Dónde la podemos localizar? Hasta el fin de los tiempos, me la acaba apenas de comprar Somos TV, que es una compañía que distribuye en las plataformas. Entonces, en cuanto sepa qué plataforma está, pero la primera la pueden encontrar en Amazon Prime, la voy a apuntar aquí. Se llama De Día y de Noche. No sé si tú la viste, Pablo. Esta no la he visto. Ah, pues está bien divertida, es ciencia ficción, tiene sus fallitas, pero Prime Video, pero es una película muy arriesgada, es mi primera película. Es la de ciencia ficción, esta Perfecto. historia de amor. Se llama By Day and by Night, o De Día y de Noche, y está en Prime Video y ahí la pueden ver. ¿Mm? Bien. Bueno. Pues yo quisiera agradecerle a Pablo, de verdad, a Pedro Pablo. Siempre fue un gusto conocerlo el festival pasado. La pasamos muy bien y hice una gran amistad con el buen Pedro. Espero ya Gracias. verte por acá cuando vengas a visitarnos por acá. Y si no, yo prometo darme una vuelta porque me encantó la ciudad y la verdad es que tiene una ciudad preciosa. Chicago está padrísimo. Entonces, si algún día me lanzo por allá, pues si Pablo sigue en contacto con ustedes, yo feliz de platicar con ustedes sobre cine. Sí, sería muy bueno que Gracias. también se implante este cine en Chicago, cine Sí, independiente. sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Pablo, agradezco a los asistentes, gracias por haber estado con nosotros en esta segunda sesión. Y bueno, los esperamos la siguiente. Yo les voy a estar mandando la información del buen Alejandro, la información de la escuela que dirige en México y la información que nos ha compartido en este webinario. Y pues nada, agradecerles su presencia. Muchísimas gracias. gracias Gracias a a ti todos. también. De Gracias. veras, bye. Gracias. Gracias. Saludos. Buenas Irma, noches. Judith. Buenas Alejandro, noches a espérame. todos. Gracias.